Bien, hoy lo que vamos a hacer es terminar de corregir alguno más de los ejercicios que estaban iniciados en la clase pasada, que referían a toda la información que podemos sacar a partir de la lectura de un gráfico. Recordar que si ustedes cuentan solamente con la gráfica de una función a fin de poder determinar varias cosas, van a tener que tener ciertas precauciones a la hora de determinar las cosas más importantes. Bien, vamos a empezar por recordar que generalmente lo primero que nos interesa determinar de una función es su dominio. ¿Y qué era el dominio de una función? Bueno, era el conjunto de todos los valores de la variable independiente, generalmente x, para los cuales la función existía. Podíamos también definir el dominio como el conjunto de las preimágenes de la función. Y recordar que si lo que yo tenía como dato era la representación gráfica de la función, la lectura del dominio la íbamos a hacer sobre el eje de abscisas. Y para eso lo que hacíamos era al revés. En lugar de buscar dónde existía, podíamos buscar dónde la función no existía, y entonces nuestro dominio venía dado por todos los reales, excepto esos donde yo detectaba que la función no existía. ¿Y por qué? Porque por los puntos de no existencia de una función, ustedes dibujan rectas paralelas al eje de la sí, que el futuro dibujo no corta ni toca. Ergo, lo que yo llamaba una asíntota vertical. Entonces, como generalmente la función existe en más lugares que en donde no, te es más fácil detectar dónde no existe, y así el dominio serían todos los reales, excepto esos puntos de no existencia. ¿Está? Así que recuerden que para determinar el dominio de una función, lo más simple es empezar por buscar dónde no existe. Y entonces el dominio son todos los reales, excepto esos valores. Lo otro que le determinábamos a la función, punto 2, era el signo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos el signo de una función? Bueno, colocamos sobre un eje de abscisas todo lo que eran los puntos de no existencia, adicionamos las raíces, que eran los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o puntos del eje de las X donde vos veías que el dibujo tocaba y rebotaba. Ahí teníamos lo que llamábamos una raíz de multiplicidad par, doble, cuádruple, sextuple, que si en definitiva vos no tenés la fórmula matemática de la función, vos podrás decir que en un lugar del eje X donde el dibujo esté tocando y rebotando, hay una raíz de multiplicidad par, pero no te voy a poder decir si era doble o cuádruple o sextuple, porque no sé cuántas raíces tenía en total mi función. Lo otro que cuando hacemos el signo, colocamos en el croquis que hacemos, es justamente el signo. Para eso miramos si en determinada zona nuestro dibujo está por arriba del eje de las abscisas, asignamos un signo de más a la función. Si por el contrario está por debajo del eje de abscisas, asignamos un menos. Bien. Punto 3. ¿Qué es lo que hacemos cuando me piden estudiar la variación? Es decir, el crecimiento o el decrecimiento de una función. Bueno, colocamos sobre eje de abscisas puntos de no existencia, y aquellos puntos que van a marcar un cambio en el comportamiento de la función, en cuanto a si de un lado de ellos crecen y al otro la función pasa a decrecer o viceversa. ¿Está? En definitiva, estamos detectando ahí mismo lo que voy a llamar puntos singulares y extremos relativos. Puntos singulares todavía no hablamos de ellos, pero después vamos a hablar en detalle. Ya los vamos a ver. Bueno, extremos relativos, muy importante, habíamos visto que eran máximos o mínimos relativos. Eran exactamente o textualmente
máximo relativo una cima redondeada de montaña y un mínimo relativo era un valle redondeado de montaña. ¿Por qué hago hincapié en el redondeado? Porque por esos puntos yo debo poder trazar una recta tangente a la curva y que ésta me quede horizontal. Si por el contrario vos tenés un punto que es puntiagudo, o sea, una cima puntiaguda, por ese punto puntiagudo no puedo trazar una recta tangente a la curva por él. Y entonces, en definitiva, ahí no voy a tener un máximo relativo o mínimo relativo según lo que competa. Puntos de inflexión. ¿Qué eran los puntos de inflexión? Eran puntos donde la curva cambiaba de concavidad. A un lado de ellos, por ejemplo, estoy contento, del otro lado estoy triste. Ergo, de un lado tengo concavidad positiva o curvatura positiva y del otro lado negativa o viceversa. Y luego otro de los elementos importantes que habíamos estado determinando en el análisis de estas funciones era la ecuación de sus asíntotas. Una asíntota vertical no había problema porque la detectábamos cuando estudiábamos el dominio. Es más, eran las rectas que nos daban la pauta de que habían puntos de no existencia. Una asíntota horizontal será una recta paralela al eje de las X, a la que el dibujo generalmente hacia los extremos podrá tender a pegarse. Y una asíntota oblicua será entonces toda aquella recta a la que el dibujo podrá tender a pegarse en los extremos y que obviamente tiene un cierto ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Esas asíntotas respondían a esta fórmula general, I igual m por x más n, es la forma explícita de la ecuación de la recta, y tanto el m, que es el coeficiente angular o pendiente, como el n, podían ser determinados mediante estos límites. Ahora, si vos no tenés la fórmula del f de x, no puedo calcular el m y el n de estas asíntotas a través de estos límites, porque no tengo el f de x acá para hacer el cálculo. Entonces vamos a tener que sacar la ecuación de esas asíntotas por una interpretación del gráfico, que ya vimos y ahora volveremos a hacer hincapié. Bueno, acá estaban, la clase pasada habíamos discutido el 1 y el 2 también, paso a paso. Acá volvemos a tener las representaciones gráficas con todo lo que nos pedían. Vuelvo a repetir que este repartido lo tienen, el de las gráficas, puesto ahí con todo el material. Estas serán las 7 gráficas a estudiar. Y bueno, el 2, en realidad ya lo discutimos paso a paso en la clase, pero volvimos a plantearlo acá. El 3 también les hice todo el detalle paso a paso, así que después ustedes se sentarán, empezarán a hacer y tendrán la manera de ir chequeando o corroborando que llegan a lo mismo. Y lo propio con el ejercicio 4. O sea que acá está hecho todo el paso a paso con todos los puntos que se pedían en cada uno de esos ejercicios para que puedas chequear. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No está ni el 5, ni el 6, ni el 7. Juntos, hoy, vamos a hacer el 5. Y el 6 y el 7 les aparecerá más adelante en la plataforma para que puedan corregir. ¿Tá? Así que hoy vamos a hacer juntos el 5. Voy a ir a buscar el gráfico del 5. Bien, para discutirlo juntos e ir chequeando entonces lo que hemos venido viendo hasta ahora. Voy a pasar al modo de compartir mi pantalla. Bien, estamos prontos por acá. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar en el problema 5. Vamos a poner acá ejercicio 5. Vamos a recapitular cuáles son los razonamientos que tenemos que hacer para determinar lo que me piden en cada ítem. Y lo primero que se pide es determinar el dominio de esta función. Muy bien, para determinar el dominio de esta función, ustedes lo que van a hacer es buscar
Acuérdense que las gráficas se barren de izquierda a derecha. En este sentido voy haciendo la lectura, de izquierda a derecha. Entonces, haciendo el barrido de izquierda a derecha, voy a buscar la presencia de rectas paralelas al eje de las Y que tu dibujo no corte ni toque nunca. Y acá te encontrás por -5 una primer recta paralela al eje de las Y, es decir, una asíntota vertical que el dibujo no corta ni toca. Acá estoy detectando mi primer punto de no existencia. Así que empiezo. Dominio de esta función serán todos los reales excepto. Bueno, primero detecté un problema de existencia en -5. Sigo con mi barrido de izquierda a derecha. Y acá me encuentro con el propio eje de la Y. Fíjense que el propio eje de la Y no es cortado ni tocado nunca por la función, porque esta flecha tiende a arrimarse al eje de la Y, pero no lo llega a cortar o tocar. Ergo, el propio eje de la Y, o sea, por x igual 0, tenemos un problema de existencia. Y sigo. Y acá, por 4, hay otra recta paralela al eje de la Y que tu dibujo no estaría cortando ni tocando nunca. Porque esto no forma parte de la función, esto es una línea auxiliar. ¿Tá? La función es esta rama para acá, esta otra para allá arriba. Así que acabas de detectar que en 4 hay otro problema de existencia y este sería entonces nuestro dominio. ¿Tá? Repito, los puntos de no existencia se detectan cuando uno cuenta con el gráfico, porque por ellos estamos trazando rectas paralelas al eje de la Y, que tu dibujo no va a estar cortando ni tocando nunca. Muy bien. ¿Qué más me piden? Signo de la función. Bueno, entonces, siguiente punto, signo de la función. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos piden estudiar el signo? Colocamos sobre un eje de abscisas, en primer lugar, los puntos de no existencia. O sea, el -5, el 0, no aprieten, los dibujos grandes, y el 4. Y ahora adiciono lo que serían las raíces. Entonces empiezo mi barrido de izquierda a derecha, buscando cortes del gráfico con el eje de las X. Acá aparece 1 en -4, lo pongo, es raíz, de ahí el cerito. Sigo, aparece una raíz acá que aparentemente se llama alfa, no me dan específicamente su valor, y luego tengo una raíz en el 6. Y además de puntos de no existencia y raíces, adicionábamos el signo. Entonces, haciendo el barrido del -infinito al -5, dibujo siempre por arriba, entonces el signo de la función en esa zona es positivo. Entre -5 y -4 el dibujo está por debajo del eje de las X, el signo es negativo. Entre -4 y 0, dibujo por arriba del eje. Entre el 0 y el alfa, dibujo por debajo. Entre el alfa y el 4, dibujo por arriba del eje, el signo es más. Del 4 al 6, el dibujo sigue estando por arriba, el signo sigue siendo más. Y del 6 a la derecha, dibujo por debajo, el signo será menos. Y aquí tenemos completado el signo de nuestra función. Muy bien. Punto 3. Aparece signo de f' de x. Y ya vamos a ir introduciéndonos con alguna nomenclatura nueva. F' de x va a ser lo que yo voy a llamar la derivada primera de la función. Cuando nosotros demos puntualmente la herramienta derivada, entonces vamos a hablar puntualmente de lo que es la derivada primera, la derivada segunda y más. ¿Está? Bien, en este caso, cuando yo te pido hallar el signo de la derivada primera, recordar que va a ser lo mismo que estudiar la variación, es decir, el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Tá? El crecimiento o el decrecimiento de la función se va a vincular con el estudio del signo de lo que voy a llamar la derivada primera. Entonces, nosotros habíamos visto que cuando se estudia la variación, ustedes toman el eje de abscisas,
colocan los puntos de no existencia, marcamos fuerte, él no existe, y luego agregamos los puntos que marcan un cambio en el comportamiento de la función en cuanto a el crecimiento y decrecimiento. Entonces, haciendo mi barrido, ¿está? Barriendo acá, acá hay un primer punto que marca un cambio en el comportamiento. ¿Por qué? Porque vos venís de izquierda a derecha decreciendo hasta que llegás a él, al -7, y luego empezás a crecer. O sea, que el primer punto que marca un cambio en el comportamiento es el -7. ¿Está? El otro punto que te marca un cambio en el comportamiento es este, porque a la izquierda de él vos venís creciendo para luego decrecer. Este punto que marca un cambio en el comportamiento está en -2. Lo pongo. Sigo. Después, acá no hay cambios en el comportamiento y aquí tampoco. Entonces vamos a marcar cómo se comportaba la función en cada tramo. ¿Está? De izquierda a derecha, que es el sentido de la lectura o barrida. Vos te movés así. Bueno, yo vengo disminuyendo, o sea, decreciendo hasta el -7, pongo la flecha con la inclinación que muestra el sentido de la lectura. La flecha empieza acá, termina acá, me muevo en definitiva de izquierda a derecha. Del -7 al -5 voy a ir creciendo. Lo ponemos entonces acá. Luego tenemos del -5 en adelante. Bueno, del -5 hasta el -2 vos venís creciendo para luego decrecer. O sea, crezco para luego decrecer. Del 0 al 4, vos de izquierda a derecha venís creciendo. Y del 4 en adelante vas a ir decreciendo. Bueno, justamente en este punto que había habido un cambio en el comportamiento, las propias flechas me dicen que si yo decrezco para luego crecer, y observan en el gráfico que ahí tienen una punta redondeada, entonces esto tiene que ser un mínimo relativo. Después acá las flechas te dicen que venís creciendo antes del -2 para luego decrecer. Voy a la gráfica y chequeo que haya cima redondeada y entonces confirmo acá que tengo un máximo relativo. Recuerden entonces que para hacer un extremo relativo tienen que observar que el punto más alto o el punto más bajo ese tengan cima o valle redondeado de montaña. Muy bien, nos vamos ahora al punto 4 y dice signo, vamos a ver acá, dice signo de f segunda de x. Bueno, la f segunda de x que aparece aquí se va a conocer con el nombre de derivada segunda de la función. Y cuando yo te pido que vos estudies el signo de la derivada segunda, lo que te estoy pidiendo que estudies es la concavidad de la función. ¿Tá? O sea, vamos a ver que la derivada segunda se va a vincular con las concavidades de nuestra función. ¿Y qué hacíamos nosotros cuando estudiábamos la concavidad? Bueno, colocábamos sobre el eje de abscisas los puntos de no existencia y adicionábamos los puntos que marcaban un cambio en lo que concernía la concavidad de la función. Entonces, si yo vuelvo a mi dibujo, volvamos al gráfico, ¿está? Acá hay un punto que está marcando un cambio en la concavidad. A la izquierda de él vos estás triste, concavidad negativa, y a la derecha de él cambiás de concavidad y la pasás a positiva. O sea, a la izquierda estoy triste, a la derecha paso a estar contento. Esto es lo que yo llamo un punto de inflexión, y su abscisa está en -1. Entonces lo colocás acá. El otro punto que marca un cambio en el comportamiento es este. A la izquierda de él yo tengo una función con curvatura negativa, triste, y a la derecha una curvatura positiva, contenta.
Entonces, cambiaste la concavidad en este punto, este es otro punto de inflexión y su abscisa está en 2. Y no hay ningún otro punto del gráfico que marque un cambio en la curvatura. ¿Está? Entonces, vamos a marcar el comportamiento de la función en cada zona. A la izquierda del -5, la función está contenta, curvatura positiva. Entonces, marco así. Entre -5 y -1, venís triste, curvatura negativa, concavidad negativa también. Del -1 al 0, ya vimos que este pedacito tenía, si yo lo continúo, una tendencia a estar contento, ¿tá? Concavidad positiva. Después, entre 0 y 2, concavidad negativa. Del 2 al 4, fíjate que tenés concavidad positiva. Y del 4 en adelante sería concavidad positiva. Puntos que hayan marcado un cambio en la concavidad son puntos de inflexión. Repito, puntos donde hubo un cambio en la concavidad de la función, en la curvatura. Bueno, vamos al punto 5, donde me piden estudiar el límite de la función cuando x tiende a más infinito, y luego en el punto 6 hacia el menos. Así que, punto 5, límite de la función cuando x tiende al más infinito. Punto 6, límite de la función cuando x tiende al menos infinito. Bueno, vamos a ver, subimos al gráfico. Cuando vos te corres para el más infinito, o sea, cuanto más a la derecha voy, más acá, la función tiende a irse al menos infinito. Y luego, si me muevo hacia el otro lado, voy hacia allá, bien a la izquierda. Cuanto más a la izquierda estás, la función se va hacia el más infinito. Estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más y hacia el menos infinito se va a conocer con el nombre de ramas infinitas de la función. O sea, cuando a vos te pidan estudiar las ramas infinitas de la función, que suele abreviarse como RIAS, me estás pidiendo que estudie el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más y hacia el menos infinito. ¿Tá? Lo vamos a ir viendo después más en detalle, pero por ahora vamos a irnos introduciendo en esa terminología. Bueno, seguimos. Así que estábamos acá, ahora en el punto 7, límite de la función cuando x tiende a 4. Límite de la función cuando x tiende a 4. Pero no me dijo por qué lado me arrimo al 4. Y entonces voy a abrir una llave y voy a estudiar los dos límites laterales. El límite de la función cuando x tiende a 4 por derecha y el límite de la función cuando x tiende a 4 por izquierda. ¿Tá? Si yo, vamos al gráfico, me arrimo al 4 por derecha, vengo hacia el 4 por la derecha, el correspondiente f de x se nos va al más infinito. Y si me arrimo al 4 por izquierda, voy hacia el 4 por izquierda, el correspondiente f de x se va al más infinito. Pero había un teoremita por ahí que decía que para que este límite existiera y fuera finito, o sea, un número, los dos límites laterales tenían que existir, ser iguales y finitos. Por más que estos dos son iguales, no son finitos. Entonces la conclusión es que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 4. Sigo. Ahora me pide en el punto 8 límite de la función cuando x tiende a 0. Y de nuevo no me dijo por qué lado me arrimaba al 0. Así que voy a tener que abrir una llave y voy a tener que estudiar los dos límites laterales. Cuando me arrimo al 0 por derecha y cuando me arrimo al 0 por izquierda.
Si vos te estás arrimando al 0 por derecha, voy hacia el 0 por la derecha, entonces la función se nos va al menos infinito. Y cuando me arrimo al 0 por izquierda, hacia el 0 por izquierda, voy hacia el 0, la función tiende a tomar en el eje de la Y el valor 0 y está entrando por arriba de la horizontal. Recuerden que esto significa por arriba. Ahora, lo mismo, los dos límites laterales existen, pero no son finitos e iguales. Ergo, no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 0. Pasamos a otra hoja. Este era el punto 8. Me voy a ir al punto 9. ¿Qué me piden en el punto 9? El límite de la función cuando x tiende a menos 5. No me dijiste por qué lado me arrimo al menos 5, abro una llave, calculo los dos límites laterales. Menos 5 por derecha y menos 5 por izquierda. Bien, si yo me arrimo al menos 5 por derecha, menos 5 por derecha, estás acá, voy hacia el menos 5 por la derecha, el correspondiente f de x tiende al menos infinito. Y si me arrimo al menos 5 por izquierda, te vas hacia el más. Los límites laterales existen, pero no son finitos e iguales. Así que acá la conclusión es que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a menos 5. Vamos al 10. Límite cuando x tiende a más infinito de un f de x sobre x. Así era la manera en que se determinaba el m de una asíntota oblicua. En este caso, la asíntota oblicua que va hacia el más infinito. ¿Tengo asíntota oblicua cuando me voy hacia el más infinito? Sí. Tengo esta asíntota oblicua, esta recta que tiene una cierta inclinación a la cual el dibujo tiende a pegarse cuando te estás corriendo hacia el más infinito. Y lo que yo te estoy pidiendo es hallar su pendiente o coeficiente angular. Bien, no puedo sacar la pendiente o coeficiente angular mediante este límite porque no tengo la fórmula del f. Entonces voy a escribir la ecuación de esa asíntota oblicua en su forma explícita y voy a pensar en determinar su coeficiente angular a partir del gráfico. Entonces, si ustedes observan el gráfico, hay dos puntos bien marcados de esa asíntota, que son estos dos, y entonces voy a recordar que si un punto pertenece a una curva, va a tener que satisfacer su ecuación. Empecemos por este punto. Ese punto tiene en el eje de las x 0, en el eje de las y menos 2. Así que como este punto pertenece a la asíntota oblicua, entonces debe satisfacer su ecuación. ¿Qué significa? Que si yo voy a la ecuación de la asíntota y cambio la x y la y por las coordenadas del punto, la igualdad se va a tener que cumplir. Así que es y igual m por x más n, menos 2 igual 0 más n, así que acabas de sacar el término independiente de esa asíntota oblicua. Del mismo modo, dijimos que también conocíamos este otro punto de coordenadas 8 menos 4, que pertenece a la asíntota, así que va a tener que satisfacer su ecuación. ¿Tá? Y eso te va a permitir ir a la ecuación de la asíntota, cambiar la x y la y por las coordenadas del punto. Entonces la y igual m por x más n, pero la n ya la determiné, la puedo reemplazar, voy a despejar, voy a operar, y entonces menos 2 sobre 8 es la m, simplifico y sería menos 1/4. Y ahí tenés la respuesta para tu parte 10 que pedía el problema. Vamos a ir a la 11.
y es límite de un f de x menos m por x cuando x tiende a más infinito. Vimos que así era como se determinaba el n de la asíntota oblicua, y ya lo tengo calculado porque salió en todo el proceso anterior, así que simplemente informo. En el punto 12 es límite de un f de x sobre x cuando x tiende a menos infinito. O sea, que es el m, pero ahora de la asíntota cuando me voy para el otro lado. Así que voy a buscar, es esta recta, hay dos puntos bien marcados de ella, así que entonces, asíntota oblicua de ecuación m por x más n, conozco un punto, como es este, que tiene coordenadas menos 5, 0, que va a pertenecer, lo hago satisfacer, así que sería y igual m por x más n. Por ahora esto sería una ecuación que no podés resolver porque tiene dos incógnitas. La dejo acá, le doy nombre. Pero también conocías el otro punto, que era este, que tiene x0 y menos 4, que pertenece a tu asíntota, y va a tener entonces que satisfacer. Así que en este caso, y igual m por x más n, de acá sacamos el valor de la n, que sería menos 4, y con él estaría en condiciones de reemplazar más acá arriba. Así que hacemos la sustitución. Perdón, voy a correr acá. Así que tenías 0 igual menos 5 por m más n, y te queda 4 igual menos 5m menos 4 quintos, la m de esa otra asíntota oblicua. Y por último, me pedían el n en el punto 13 de esa misma asíntota oblicua, porque como bien dijimos, esta era la fórmula para calcular el n, y el n ya lo tengo determinado porque me salió en el proceso, simplemente informo y estaría. Y por último, en el punto 14, coordenadas de extremos relativos, ya habíamos dicho que sería buscar si hay máximos y o mínimos relativos, cimas redondeadas de montaña o valles de montaña, y entonces encuentro un mínimo relativo, que es este, que tiene en el eje de las X menos 7, en el eje de las Y 5, acá encuentro un máximo relativo que tiene en el eje de las X menos 2 y en el eje de las Y un 3. Y no hay ningún otro que extremo relativo en esa expresión porque no hay ningún otro cima o valle redondeado de montaña. ¿Preguntas hasta acá?